Bueno, primero buenos días a todas, a todos, en este bonito lunes. Saludo con mucho afecto a Andy, donde quiera que esté. Adelante. Preocupados en materia de seguridad, si no tenemos respuestas por los colaboradores de la jefa de gobierno de esta capital, ¿qué esperanzas tenemos de que se pueda resolver un asalto que terminó en muerte de uno de nuestros compañeros camarógrafos? Las cifras crecen este fin de semana. ¿Qué opina usted? ¿Es cierto que va a venir el Procurador General de la República a comparecer con la Jucopo? ¿Es cierto que esperan una iniciativa de la presidenta para poder desahogar todos los vacíos legales que existen en la Ley de Seguridad y de Inteligencia Nacional que no ha podido prosperar? Gracias. Bueno, lo primero... Sí. Lo primero es que el país vive un momento de mucha dificultad en materia de seguridad, que se han ocultado cifras, que tanta es la distorsión de las mismas que ya nadie cree lo que se anuncia con bombo y platillo cada semana. Nos preocupa que se está jugando a que se minimicen los acontecimimientos, a que se olviden, a que muchos gobernadores se hacen los desentendidos. Pongo 3 ejemplos. El homicidio del señor alcalde de Chilpancingo, pues ya no volvimos a saber qué sucedió, quiénes son los responsables, si se va a castigar a lo mismo, a ellos, a estos personajes. La gobernadora Evelyn Salgado guarda silencio, y así como esto pareciere, y espero que no, el homicidio de 2 funcionarios de la Ciudad de México, de altos rangos, de altos cargos, que pasan las semanas y pareciera que la apuesta es que se olvide. Y esto genera no solamente impunidad, sino desgraciadamente suspicacias, que se corran interpretaciones que a lo mejor no son exactas, pero que son alarmantes. Lo de anoche es un crimen terrible, es una desgracia, y por desgracia es uno más de tantos que suceden. Este se visibiliza gracias a ustedes que lo ponen sobre la mesa. En cuanto a la llegada de nuevas iniciativas, pues la impresión que yo tengo es que el gobierno mexicano no sabe exactamente a dónde va, que recibió una herencia de mandatos del anterior presidente de la República que descomponen mucho cualquier política pública que se quiera emprender, que este gobierno heredó una grave situación. Tiene un secretario de Seguridad Pública que no tiene mando de fuerzas, y ese mando de fuerzas corresponde al Ejército Nacional, que tiene otra doctrina, otra formación y otros intereses legítimos, y que depende de otro secretario. Ahora ha trascendido que están esperando una ley de Guardia Nacional. Yo diría otra más, yo diría otro parche. ¿Por qué no se pone un alto a tantas cosas que se le heredaron a este gobierno y se empieza a construir, pues, con solidez? Nunca vamos a saber si el secretario Harfuch es un buen funcionario o no, porque tiene tantas trabas que va a ser muy difícil que tenga éxito, por desgracia, y va a ser muy difícil saber qué tanto se ha desempeñado bien o mal. Esto que me dicen ustedes de una nueva ley de Guardia Nacional, pues ojalá y se nos presentara qué quiere el gobierno, y no a tropezones qué es lo que está buscando. Tenemos pendiente la ley para combatir la desaparición de personas. Ya avanzada en el Senado, se detiene, qué bueno, pero se inicia un procedimiento que no es exactamente el más ortodoxo, porque se ordena desde la Presidencia de la República. Se realiza en la Presidencia de la República cuando ya las leyes están ingresadas, las iniciativas al Senado. Luego tenemos 2 leyes de seguridad por el otro lado, que están acá y que fueron votadas en las comisiones. Y ahora se dice que viene una tercera. Pues no sabemos cuál es el rumbo. El mar está picado y el barco no tiene rumbo. Gracias, diputado Francisco Rubio, del financiero Bloomberg.
Me uno a pie juntillas al reclamo para el esclarecimiento de nuestro compañero Dante Gutiérrez de su homicidio. Que pronto se detenga a los culpables para que reciban castigo. Me gustaría saber su punto de vista en torno a las redadas que se están llevando a cabo todavía el día de hoy y que se han llevado desde el fin de semana, sábado, domingo, en contra de los migrantes mexicanos, muy en particular en la ciudad de Los Ángeles. Gracias. Pues evidentemente se condenan. Nos duele que a los migrantes mexicanos y a otros les acontezca esto. Nos preocupa que mexicanas y mexicanos que contribuyen al engrandecimiento de otra nación, como ha sido desde hace muchos años, pues estén sufriendo. Hay que recordar que México fue fundamental para los Estados Unidos en la historia en varias ocasiones, cuando detuvimos a los franceses que estaban por aliarse con los confederados, cuando no aceptamos un pacto con Alemania en tiempos de Carranza en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando la mano de obra mexicana suplió a la norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos mexicanos se sumaron al esfuerzo de Vietnam, de Corea. Por eso me preocupa lo que hoy pasa en Estados Unidos. Pero también es lamentable que las manifestaciones pasen al grado de violencia, porque eso no refleja tampoco cómo es el mexicano. Me preocupa que el gobierno norteamericano vaya a pensar que estas manifestaciones fueron incitadas desde el gobierno mexicano por aquellas manifestaciones que hizo la presidenta de la República, donde convocaba a que se realizaran manifestaciones. Y esto sería pues una pequeña crisis internacional en medio de muchos problemas que tenemos. Como también me preocupa que ayer policías de Chiapas hayan pasado la frontera con Guatemala y hayan generado un incidente internacional. Creo que el gobierno mexicano tiene que ser más cauto en sus declaraciones, no andar buscando el aplauso fácil, y tiene que sentarse a resolver problemas con seriedad. Diputado, buenas tardes. Yo preguntaba, Víctor Barrera del Plural, yo preguntaba hace rato qué está haciendo el gobierno federal, no para pues protestar, sino para detener a los mexicanos. No crea empleo, no hay economía, no abre las puertas a la iniciativa privada o al capital privado, y ellos decían que iban a solucionar los problemas desde el principio, y el principio es, si no hay riqueza, se van los mexicanos. Y una segunda pregunta es, ahora ya reconocen estos gobiernos las medidas neoliberales que antes decían que no funcionaban. Ahora presumen el peso fortachón, presumen que la economía se sostiene de remesas y presumen precisamente que las decisiones que se tomaron en lo anterior, como darle facultades al Banco de México, ahora son para ellos los triunfos que tienen, cuando pues en realidad antes las detestaban. Bueno, son varias cosas ahí. Primera, realmente estamos en una crisis económica muy grave. Ya hemos dicho que desde el inicio de nuestra nación hasta Peña Nieto tuvimos una deuda acumulada de 10 billones de pesos, y que tan solo en el gobierno de López Obrador y lo que va de la expectativa es que para el año que entra andemos rondando los 20 billones de pesos. Es decir, la deuda se ha convertido en el soporte de muchas políticas públicas en este país. En este momento México padece un problema. Ha subido la inflación al consumidor de 3.93 en abril a 4.2 en mayo. Los precios están creciendo, la inflación está disminuyendo el consumo interno. Esto es un problema porque la presidenta dijo que en base al consumo interno se iba a generar el crecimiento del país. ¿Por qué no está creciendo el consumo interno? Por inflación, caída de las remesas y porque no crece, porque no hay más empleo. Ese es el problema que tiene nuestro país. Por otro lado, eso del peso fortachón, yo quiero decirle que es un discurso de la presidenta. Lo que pasa es que se mide con el dólar.
Y el dólar, por sus ajustes de política económica, tiene problemas y por eso se está más bien depreciando el dólar. Pero nosotros estamos en los vaivenes. O sea, el tipo cambiario con el dólar no es un buen referente para saber si la economía está bien. Es un buena pantalla. Por otro lado, pues sí, el gobierno de López Obrador y el actual gobierno son extremadamente neoliberales. Vea cómo no defienden, imploran el Tratado de Libre Comercio, lo imploran, cuando hace unas décadas ellos, los mismos personajes, protestaban en contra del Tratado de Libre Comercio. Vea cómo no son capaces de ser activos en la política económica. Y vea usted cómo hoy la soberanía nacional desapareció en lo alimentario, consumimos más maíz importado que antes, y en lo energético dependemos totalmente de los Estados Unidos. Y esto, en lo segundo, básicamente por dos torpezas del gobierno de López Obrador. La primera, no hizo exploraciones en la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo, y la segunda, por esta parte hechicera que tiene Morena, pues no creyeron en la extracción del gas Shell, que se hace a unos kilómetros al norte, y ahora dependemos totalmente del gas americano. Y cuando digo unos kilómetros al norte, si usted va al área de Guerrero, Coahuila, pues a unos kilómetros, así a unos kilómetros, está la extracción de la Eagle Ford en Estados Unidos, y nosotros nos quedamos viendo. Porque Morena, pues usted lo sabe, es un grupo de hechiceros que deciden muchas cosas en base a creencias, supersticiones, pues qué le puedo decir, fanatismos, ocurrencias, ideas locas y algunos problemas que tienen que ir a resolverse en el diván con Freud o Lacan, como ese de No me digan Andy, ¿no? ¿Listos? Sí. Perdón. Claudia Arellano, de La Razón. Diputado, buenas tardes. Retomando el tema migrante, me gustaría preguntarle cuál es el posicionamiento de su grupo parlamentario y acercamiento que de pronto han tenido ustedes con la comunidad migrante, dado que ellos decían ayer en un foro virtual que sienten abandono por parte de los legisladores y, bueno, de los legisladores en general, y cuál es su postura también respecto a las protestas que dicen que continuarán y que también están convocando aquí en la Ciudad de México y en otros puntos de la República. Bueno, nosotros siempre vamos a respaldar al mexicano, siempre, pero pues con todo respeto lo digo, la defensa del Estado mexicano corresponde a Morena porque ellos son los titulares del Poder Ejecutivo. Quienes quitaron el presupuesto a los consulados fue Morena. Aquí los tenemos, a los que fueron presidentes de la Comisión de Presupuesto, ellos son los que quitaron el presupuesto. Ellos son los que no han generado más consulados en Estados Unidos. Ellos son los que quitaron ProMéxico. Ellos son los que han dejado de invertir en materia de derechos humanos en este país. Morena es la que despreció al alto comisionado en materia de derechos humanos. Morena es el que desprecia a la OEA. Morena nos ha aislado. Y mire, esto es producto de que estamos enrumbados a un Estado fascista y a los dictadores no les gusta que nadie hable de ellos. Entonces, toda nuestra solidaridad, nuestro respaldo a los migrantes, pero la defensa de ellos y del Estado mexicano le corresponde a Morena, ¿eh? Y si esto está fallando es por culpa de Morena. Y eso lo hemos señalado siempre. Y las personas se están dando cuenta, por eso los resultados de Durango, Veracruz y el gran desaire a la reforma del Poder Judicial. Claudia Telles, de IMER. Buenas tardes, diputado. Para preguntarle, Morena o la mayoría legislativa de la Cámara de Diputados prepara una nota diplomática, un tipo de nota diplomática para enviar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para reclamar por que dicen trato que se está dando a los connacionales. ¿Ustedes se sumarían a ese reclamo y si en su caso formarían parte de algún grupo de diputados que viaje a Estados Unidos para reunirse con legisladores homólogos para hablar sobre este tema y para tratar de llegar a hacer algún tipo de acuerdo? Esa es una. Y la siguiente es si ya saben cuándo van a presentar el recurso para pedir la nulidad de la elección judicial. Gracias.
Bueno, sobre la primera, es una decisión que le corresponde a nuestra dirigencia nacional, pero le recuerdo que la semana pasada el PRI no participó en la visita a los Estados Unidos que hicieron las y los senadores, y ahí expusieron sus razones, porque es ir a convalidar una mala práctica internacional de nuestro país. Yo le diría con todo respeto a los legisladores de Morena que nada sobra, pero que no tiren petardos, que esos son petardos para distraer la atención, que la presidenta llame a consultas al señor embajador, que llame al embajador norteamericano para rendir una explicación de lo que está pasando, que utilice los foros multinacionales, que en lugar de andar defendiendo una elección del Poder Judicial que fue un fraude, un fracaso, y enemistándose con la OEA, que lo utilice como un foro para hablar de derechos humanos. Estos gobiernos no son aquellos de gran política internacional. Entonces, pues está bien, yo los veo a los diputados de Morena tratando ahí de componerle la plana al señor canciller, pero el señor canciller está ausente de todo. El señor canciller no es un protagonista en el mejor sentido de la palabra de estos momentos. El señor embajador de Estados Unidos tiene hechas las maletas y no se puede venir porque no hay dinero para traerlo, y por eso no nombran al siguiente. Esa es la verdad. Tenemos una diplomacia pues de cuarta, y por eso pasan estas cosas. Y entonces yo entiendo que los legisladores de Morena se desesperen y quieran meter el pie, pero eso no es así. Eso no es así. Y además aquí en la Cámara, en el Senado y acá, pues las expresiones que yo he visto de legisladores de Morena pues no llaman a un diálogo internacional, o no recuerdan a ese tipo de sombrerito que decía me la pelan. Bueno, entonces, pues ¿cuál preocupación bajo esa frase, no? Pues tenemos una mayoría en minoría de edad, ese es el problema. ¿Y? Para que les platique cómo está la situación, para que ustedes expongan sus preocupaciones. Pues no está de más que se presente aquí o en el Senado el canciller. Le recuerdo que Marcelo Ebrard nunca quiso venir acá. Por eso ahora cuando lo ve uno haciendo su política económica, pues entiende por qué le va tan mal, porque no escuchan a nadie. Entonces, pues si quiere venir, que venga, pero yo diría que mejor que vaya a Estados Unidos. Yo diría que llamen al embajador mexicano acá, que es un mensaje diplomático, o que le pidan al embajador norteamericano una explicación. Esos son los grandes mensajes diplomáticos, o que acudan al seno de los grandes organismos internacionales. Todo lo demás es turismo, hombre. Vamos y regresamos, es turismo. Pobrecitos, yo entiendo que muchos de ellos tienen destreza, como el mismo Ricardo, y pues deben de estar desesperados porque no ven que en la Cancillería estén a la altura de lo que México demanda ahora. Ivonne Melgar, de Grupo Imagen. Doña Ivonne. Gracias. Buenas tardes, coordinador. Profundizar un poquito en el tema de la OEA. Ya usted hacía algunos planteamientos en peras y manzanas, pero el tema es que realmente el informe es relevante por toda la documentación del déficit pues en materia de democracia electoral que tuvo el ejercicio del 1 de junio. Y mi pregunta es, ¿qué tan en serio va la denuncia de los acordeones? Para que no se quede en unos memes, en una caricatura, ¿qué artículos, qué parte de la Constitución en el tribunal, en el INE se puede atender, y si no, cómo documentar pues que los que estaban en el acordeón, o al menos el que circuló entre legisladores del oficialismo, pues es tal cual como ganaron? A ver, son varias cosas. Primera, mi partido va a presentar una impugnación, yo estoy a la espera de la misma. Yo recomendaría que candidatos que se postularon a cargos en el Poder Judicial también impugnen, porque ellos tienen una gran legitimidad. Y les doy una modesta recomendación, los que compitieron para la Sala Superior.
porque esa impugnación no la resuelve el Tribunal Electoral, la resolvería la Corte. ¿Y cuál Corte? La Corte actual, no la siguiente. Entonces, si ellos se atienen a que una causa de nulidad son las violaciones generalizadas el día de la elección que está en la ley de impugnaciones, yo veo que tiene una gran posibilidad de prosperar. Ojalá alguien se anime, porque se burlaron de ellos. Fue una burla total. Esa es una parte. Siguiente parte, la OEA. La OEA, desde 1962-63, ha hecho 331 observaciones internacionales de carácter electoral. 331. Igual van a un país del Caribe, que a un país de Sudamérica, que en este caso a México. Desde 1994, y a petición de Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato del PRI, hay observación internacional en nuestro país. Él es el primero que dice: yo quiero observadores internacionales aquí en el país. México pertenece a la OEA y México firmó algo que se llama Carta Democrática, y en esta Carta Democrática dice que la OEA es un garante de los procesos electorales y de la democracia en el país. Por eso los líderes opositores van y acuden a la OEA, porque el Estado mexicano firmó eso. Los ignorantes de Morena pues no lo saben, lo omiten o no lo quieren decir, pero esa es la facultad y esa es la posibilidad que hay. Cualquier país del mundo democrático se adorna pues con un visor internacional que viene y en su resumen diga que hay democracia. Los dictadores evaden y descalifican ese tipo de prácticas internacionales. Gracias a la COPAL y a Alejandro Moreno, a mí me ha tocado ser en algún lugar visor internacional. Y pues hay reglas que se siguen de observancia y muchas cosas. Esta práctica de hoy fue dirigida o encabezada por Hernando Muñoz, que fue canciller chileno. ¿De quién? De Bachelet. Estamos hablando de una figura reconocida en el mundo, de Bachelet. Y está integrada, si mal no recuerdo, por 16 profesionales en la materia de 12 países. Y fue financiada por algunas naciones: Corea, Francia, Países Bajos, Colombia, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, entre otros. Financiaron esto que ustedes vieron. Por lo tanto, salir a decir que no están de acuerdo o descalificar es desconocer el derecho internacional, los compromisos mexicanos y la seriedad de esa misión. Ahora, si no están de acuerdo, pues sálganse de la OEA. Como no están de acuerdo con los informes del Alto Comisionado en materia de derechos humanos, pues sálganse de la organización. Lo que no se vale es querer aplausos y por abajo pinchar el balón, ¿verdad? Eso no se vale. Gracias. Margarita Nicolás, de Grupo Raza. Buenas tardes, diputado. Preguntaste precisamente sobre este tema hace rato en una entrevista. Decía Ricardo Monreal que ante la ola de agresiones, violaciones de derechos humanos de nuestros migrantes, pues ellos recurrirían en última instancia a órganos internacionales. La pregunta era, pues si los han descalificado desde el gobierno de López Obrador, ¿cómo ahora quieren el apoyo de estas organizaciones? Y sobre todo los de la OEA, pues dice que no irían a la OEA, irían con Human Rights Watch, Interamericana, seguramente. Y los que siguen. Entonces, ¿quién les irá a dar el apoyo? Precisamente, pues para ver. Además sabemos que Estados Unidos es de las naciones menos democráticas que hay en el mundo, porque pues ahí nomás su ley impera. Entonces, ¿cuál es el futuro que le ven a ustedes ya en el caso del PRI, pues a que se solucionaran este problema? ¿Y con qué armas, con qué argumentos México puede hacer un reclamo de lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos? Y sobre la ley de seguridad, diputado,
pues hay ya desde cuando versiones de que esta ley no va a salir, precisamente por ese pleito o diferencias que hay el Ejército, la Marina y Omar García, pero dice el diputado Monreal que no existen tales diferencias. Gracias. Lo que dice Margarita, los organismos internacionales pues presumimos que actúan de buena fe, ¿no? Y estamos adheridos a lo mismo. Entonces tenemos derecho de recurrir a ellos si vemos violaciones a los derechos humanos de nuestros connacionales. Yo también creo que es el caso. Lo que yo le hago un llamado al gobierno mexicano es hacer una activa política internacional, pero que eso significa también asumir la responsabilidad de aceptar las recomendaciones, de escuchar al foro del mundo y hacer políticas que estén orientadas a esa práctica internacional. No se puede predicar si no es con el ejemplo. No es lo mismo el farol de la calle y la oscuridad de la casa. Se puede ir a la OEA y decir, oye, estamos preocupados con esto. Lo que no se vale es ir a la OEA y luego decir que no aceptas por otro lado sus recomendaciones, o ir a la Corte Interamericana, o ir a la Corte Interamericana, ir a la Comisión Interamericana o ir a la Corte Interamericana. Se puede ir siguiendo los procedimientos. Lo que no se vale es que si los jueces dicen que van, ellos descalifican a la Corte. Ese es el problema. Insisto, Margarita, el grave problema que tiene México es que no tiene política internacional, que es falso aquello que decía López Obrador, que la mejor política internacional es la interior. Primero, porque no hay política interior, vea usted el desorden que trae, ¿no? Para empezar. Y segundo, porque es falso y mire lo que nos está pasando. Nadie le hace caso a México. Todavía seguimos pidiéndoles perdón, que se disculpen con nosotros por algo que no existió. O sea, es una fusión de pueblos. Traemos apellidos todos ibéricos, salvo una pequeña parte. Todos somos mestizos, salvo una pequeña parte. Todos hablamos el español, somos cristianos, la mayor parte de nosotros. Que ser cristiano no es solamente una religión, es una forma de pensar, la forma occidental de pensar. Entonces, que se disculpen con nosotros. Yo no los he oído, por cierto, que le digan a los americanos que regresen al territorio, pero eso no lo he oído. Ahí sí se frenan. Diputado, en el caso del canciller Juan Ramón de la Fuente, pues vemos, no sé si habría una sugerencia por ahí, de que pues, les diera algunas asesorías en materia de psicología o psiquiatría al gabinete, pues a ver si recobran un poquito la realidad que ya se le perdió, ¿no? Unos dicen que por soberbia y otros por desconocimiento de las leyes. Gracias. Pues yo creo que está mezcladito lo que sea. Pero yo entiendo la presidenta y la comprendo. La presidenta recibió un país con muchas complejidades. Yo le distingo tres. Terriblemente endeudado, muy violento, y le heredaron una élite de funcionarios enquistados que no se quieren ir. Mire, esto que parecería anecdótico, el tema de Andy y Andrés, refleja mucho lo que está pasando en su cabeza. ¿Cómo es posible que un personaje diga que por su nombre tuvieron problemas electorales? Pues es una carga de soberbia muy grande, una ignorancia de lo que es el estado de Durango y un alter ego, pues ¿qué le puedo decir? Del tamaño de la torre latinoamericana, construye el elevador que no funciona. Ese es el problema. Cuando uno ve eso dice uno, ay caray. Entonces sí que vaya Juan Ramón. Que se ponga a trabajar, que vaya a la oficina temprano, que haga eso. Pero mire, Marita, es un problema ya estructural lo que tienen ahí. No tienen presupuesto para empezar. ¿Sí sabe usted por qué no hacen los cambios de embajadores? Porque cuando cambias un embajador tienes que pagarle el cambio del menaje. No hay dinero para eso. Esa es la verdad. ¿Saben por qué no cambian embajadores? Porque hay el temor de que muchos desocupados de Morena quieran ser diplomáticos. Entonces prefieren
así ya no moverle, para no empeorar, como dirían en el béisbol, el roster. Entonces, ese es el problema que tienen. El problema que tienen es que desmantelaron todo. Esto que yo digo un poquito en broma, el tema de la disculpa, pues ¿cómo queremos tener buenas relaciones con Iberoamérica si nos peleamos con la parte ibérica de América? ¿Cómo queremos entrar a Europa si nos peleamos con lo más cercano que tenemos, que es España? Esa es la verdad. Por eso somos el hazmerreír en el mundo. Somos el hazmerreír. Hace unos días, y no he hecho más rollo de eso, Juan Antonio García Amado, usted lo debe recordar porque es el jurista que trajo Lenia Batres a defender la reforma y que la desnudó la reforma enfrente de todos. Le pregunta a Luigi Ferrajoli, uno de los abogados más brillantes del mundo, vivo ahora, le pregunta, ¿usted qué piensa de la elección en México? Dijo, es una locura. Espero que sea el signo de un analfabetismo institucional. Así dijo el jurista más brillante de Italia y uno de los más brillantes del mundo, de los 5 o 6 más brillantes. Eso dijo, es una locura, son analfabetas. Así lo dijo, lo puede usted consultar en las redes. Gustavo Castillo de Uno TV. Coordinador, muy buenas tardes. Preguntarle cuál es su opinión o su recomendación al gobierno federal, porque además de las redadas, pues está el tema de los aranceles, la militarización de Estados Unidos en su frontera, lo del gusano barrenador y muchas cosas de la política estadounidense hacia nuestro país. ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano, además de hacer declaraciones o una nota diplomática? ¿Qué tendría que hacer para detener? Ya urge una reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Trump de manera personal y empezar a ver estos temas y cómo va a ser la relación bilateral entre ambos países o entre los 3 países, parte del TEMEC. Y si me lo permite, una segunda pregunta, ¿cuándo van a presentar ustedes su denuncia en contra del proceso legislativo, el proceso judicial del pasado 1 de junio? Y si va un poco en concordancia con reporte de la OEA, en el cual pues habla de un decálogo prácticamente y pues critica esta situación del acarreo, de los acordeones, si va a ir más o menos así la denuncia que usted ha anunciado contra la reforma. Bueno, empiezo por la segunda. La anunció nuestra dirigencia nacional. Hace rato contesté un poco de eso. Decía yo que también es importante que quienes fueron agraviados, que son los otros contendientes, presenten alguna impugnación. Les di una clave. Los que van a la sala superior del tribunal electoral, si impugnan, el que resuelve es la corte, la actual corte, y que uno de los motivos debe ser las violaciones generalizadas al proceso. Lo otro, pues esperaremos que la dirigencia nacional no lo informe, pero yo creo que está por suceder. Y seguramente lo que dijo la OEA, que es lo que vimos todo, pues va a estar ahí en esos textos. En cuanto a lo primero, yo no estoy para darle recomendaciones al gobierno, yo soy opositor. Yo lo que le reclamo es el desastre que trae. Pero como persona, y por la responsabilidad que tengo de querer tanto a mi país, yo le diría a la jefa del Estado mexicano que se encuentra en la misma disyuntiva de Lázaro Cárdenas. Es o tomar la ruta que siguió Lázaro Cárdenas o tomar la ruta de Abelardo L. Rodríguez. La de Abelardo L. Rodríguez fue aceptar el maximato. Yo creo que ella debe de romper con el maximato, que es incompatible con el presidencialismo que está en nuestra Constitución. Sacudirse las herencias del pasado. Decirle a México que la refinería de Dos Bocas nunca va a funcionar. Que ella no cargue con ese error que no es de ella. Decirle que ya va a paralizar esa cosa o va a terminar con esa cosa que se llama Mexicana de Aviación, que no tiene aviones. Decirle a las y los mexicanos que fue un error cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, que fue un error el Tren Maya y buscarle una salida financiera. Vio usted lo que dice la prensa este día sobre el Tren Maya. Decirle a México que se tienen que recomponer las relaciones internacionales y tirar a la basura
un discurso patriotero que le heredaron y que tenía fines de argumento y de narrativa. Pues, ¿cómo queremos llevarnos bien con Europa si insultamos a España un día sí y otro también? Y la opinión pública de España no entiende por qué. Porque los reclamos que se dicen no son tales. Porque pasaron, además, esos hechos hace 500 años. Es como si ellos reclamaran la invasión romana a la península ibérica. Es de ese tamaño, ¿eh? Es de ese tamaño lo que nos están vendiendo. Y cuando uno ve los apellidos de quienes están en el poder, se da uno cuenta que son los mismos de los grandes encomenderos que tuvo aquí España. O sea, es crear una narrativa peligrosa. Que tire eso a la basura, que emprenda su gobierno. Ella tiene la capacidad y tiene además el mandato que hoy recibió de, siendo votada por mucha gente, conducir este país. Que se deshaga de todo eso, hombre, y que volvamos a empezar, y que llame a la concordia, y que llame a la unidad nacional. Para eso tiene que dejar al lado algunos personajes como este Andy, un irresponsable genial, un irresponsable genial. Yo estuve en Durango y lo que yo vi ahí, y algunos de ustedes estuvieron por allá, no era lo que aquí se contaba. Nada de lo que aquí se contaba. Era otra cosa lo que estaba pasando. Ivonne Reyes, de Reporte Índigo. Hola, diputado, buenas tardes. ¿A su juicio ha sido débil, tibia, omisa o ha faltado oficio diplomático del gobierno federal ante esta situación que se está viviendo en Estados Unidos? Eso, por otro lado, ante este cúmulo de iniciativas que hay en la Cámara de Diputados y que se prevé, pues Morena saque en este periodo, se corre el riesgo de que se siga legislando al vapor y sobre las rodillas para sacar, pues para cumplirle a la titular del Ejecutivo y sacar este cúmulo. Y finalmente, pues Ricardo Monreal descarta una crisis económica en el país, dice que todo va de maravilla, a pesar de que ha caído las remesas, la inflación pues está altísima, 2 meses consecutivos se ha caído la generación de empleos y el Banco de México pues no pronostica un crecimiento, al contrario, un decremento en la economía mexicana. Bueno, Ricardo Monreal hace su trabajo, que es defender a su partido. Los que no hacen su trabajo es el secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, pues no están chambeando. Pero insisto, es por un modelo que les heredaron. O sea, ¿por qué no hay seguridad? Pues porque el modelo es inviable, pero ese se lo heredaron a la presidenta. ¿Por qué estamos batallando con la economía? Pues porque el presidente López Obrador se gastó lo de esta generación y los de 10 generaciones más para adelante, de manera irresponsable. Ya están batallando con los programas sociales. Ese es el problema. El país no crece su consumo interno, que lo habían prometido, el país no está en paz, el crimen sigue avanzando. Ese es el problema que tenemos y la sociedad ya se dio cuenta. Por eso el frenón que les dieron el día 1 de junio. No es por personajes, ¿no? La sociedad les dio un frenón. Ya se dio cuenta del engaño. Ahora, todas estas iniciativas, pues yo no he visto ni una. O sea, la de telecomunicaciones que se votó en el Senado, pues resulta que no era buena. Por eso la pararon. Hay el rumor de que el señor Merino le dijo, fírmele jefa, le explicó de qué se trataba, pero no le dijo todo. Y pues ahí la tienen. La de seguridad, pues resultó lo mismo. Ahora me dicen que viene otra de seguridad y me dicen que 22. Pues hombre, a lo mejor es tiempo de que se reduzcan los periodos de receso y de que nos sentemos bien a platicar a dónde va el rumbo del país. Pero la oposición no se puede hacer responsables del desastre que está generando la mayoría. Alfredo Flores, de News México. Sí, gracias. Dado 2 preguntas. México no está jugando con fuego, el gobierno mexicano no está jugando con fuego. Cuando vemos muchas declaraciones así con Estados Unidos, por ejemplo, el llamado que hizo la presidenta a manifestarse es uno, por el tema de las remesas, el Twitter que salió el fin de semana pidiendo que se hicieran manifestaciones en la Embajada de Estados Unidos, que después lo retiraron los de Morena, ¿no?
pero era hacer manifestaciones ahí en frente de la embajada, Noroña presumiendo que iba a ir el embajador de Estados Unidos como si fuera un triunfo, como si lo hubiera doblado, y el embajador después se echó para atrás, ¿no? Y muchas cosas así que están, expresiones que se hacen de gente de Morena en contra de Estados Unidos desde hace un buen rato, pero no es jugar con fuego frente a un Donald Trump que pues es iracundo, impredecible, y que si empiezan a calentarles la cabeza, como ya está pasando en Estados Unidos, con esto de la situación, por ejemplo, lo de Los Ángeles, banderas de México ondeando en California, algo que pues, a los racistas de Estados Unidos les prende y crea más fuego del que ya está ahí. Eso es lo que estaba preguntando, esa sería mi primera pregunta. Bueno, te quiero decir que el problema es que no hay diplomacia. Ya dijimos que es débil, pero aparte no hay una buena práctica diplomática. Creo que no es acertado, puede ser muy popular, pero no es acertado llamar a manifestaciones en otra nación. ¿Qué pensaríamos nosotros si no lo hacen a nosotros? Pues no es acertado. Injerencismo, le no es aquí. acertado insultar a los americanos. O sea, un país no puede, un Estado no puede insultar a otro. Yo aquí en la Cámara había unos bravucones con unos letreritos que hace rato dije, uno de sombrerito, un pelado irresponsable. Pues miren lo que nos está pasando. Y el otro problema es que no hay práctica diplomática en el mundo. Estamos, ya lo dije varias veces, aislados. Y la segunda pregunta, después de ver los resultados del Poder Judicial, de lo que ocurrió en Durango, Veracruz, donde hay un avance de los tres partidos opositores, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, pero también de la reacción de Morena en el caso de algunos municipios de Veracruz, la pregunta es muy simple. ¿No están viendo que para el 27, ante un desgaste de Morena socialmente, porque ellos dicen que es la derecha, pero en realidad es la sociedad la que ya está viendo un desgaste de Morena, no hay peligro de que, como decía Maynés, de que Morena les vaya a arrebatar triunfos a la oposición en el 27, porque pues aquí no quieren perder todo, aunque le pregunté hace un momento a Monreal de que pues ellos están buscando lo de carro completo, aunque él dice que no, que acepta la democracia. A ver, yo creo que las y los mexicanos le dieron un frenón a Morena, nula participación en la farsa de la reforma del Poder Judicial, derrotas fuertes en Durango y en Veracruz, y seguramente ellos tienen una tentación autoritaria que van a querer hacer efectiva ahora que controlan algunas instituciones. Pero para eso estamos en la oposición, para exigir nuestro derecho. Entonces, ¿no crees que en el 27 vayan a tener problemas? Porque ya está preparando Morena para... No, yo sí creo que se van a querer arrebatar muchas cosas, pero pues eso es lo que puede suceder, nosotros a defendernos, ¿no? Vamos a un estado fascista. Axel Meneses, de Canal 11. Coordinador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ayer nuestro compañero camarógrafo Dante Gutiérrez perdió la vida por un asalto en el Estado de México. Pedirle si puede mandar un mensaje de solidaridad a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y preguntarle qué opina usted sobre la situación que están viviendo los comunicadores en los últimos años en el país, esta situación de violencia en contra de ellos. Hace rato tus compañeros aquí manifestaron su solidaridad y me preguntaron, y voy a repetir un poquito lo que dije hace rato. Primero, nuestro cariño a la familia de tu compañero, nuestro abrazo sincero, yo creo que de todas y de todos los que estamos aquí en la Cámara, y nos duele mucho lo que pasó, porque además en la fotografía yo vi a un hombre joven, un camarógrafo que se ganaba la vida de esa manera, con un trabajo digno de respeto, de mucho esfuerzo, porque yo los conozco a todos ustedes en lo que hacen, entonces sí nos duele mucho. Un abrazo a la institución, al Canal 11, a todos. Podemos tener diferencias de muchos tipos, pero no ahí. Nos duele lo que le está pasando a la Ciudad de México. Los que en algún tiempo vivimos la violencia, como es el caso de tu servidor, sabemos lo que está aconteciendo acá, nos preocupa y nos gustaría ver a un gobierno más activo, menos polarizante, que busque soluciones, que nos convoque a todos a la paz, a trabajar, a que nuestras ideas, aunque sean modestas, se nos permitan ponerlas sobre la mesa. Yo amo profundamente la Ciudad de México,
¿Por qué? Por muchas razones, pero desde hace 7 años es mi casa y he aprendido a quererla y me preocupa lo que aconteció con los funcionarios del gobierno de la ciudad, lo que pasa en el metro con los pinchazos y lo que sucedió ayer. Entonces, nuestro abrazo solidario. No tenemos más preguntas, coordinador. Gracias a todas, a todos.